Antes de comenzar no olvides suscribirte, darle like y comentar. Puedes seguirme en mis redes sociales para apoyarme y proponerme nuevas historias. Enlaces en la descripción. Las crónicas de Magnus Bane. De Cassandra Clare, Sarah Rhys Brennan y Maureen Johnson. Capítulo 3. Vampiros, pastelillos y Edmund Gerondale. De Cassandra Clare y Sarah Rhys Brennan. Londres, 1857. Desde los desafortunados acontecimientos de la Revolución Francesa, Magnus había conservado un leve prejuicio contra los vampiros. Los no muertos siempre estaban matando a sus sirvientes y poniendo en peligro a su mono. El clan de París aún le enviaba mensajes groseros sobre su pequeño malentendido. Los vampiros guardaban rencor durante más tiempo que cualquier criatura viva técnicamente, y siempre que estaban de mal humor lo ponían de manifiesto por medio del asesinato. Por lo general, Magnus deseaba que sus compañeros fueran algo menos sanguinarios. También estaba el asunto de que, a veces, los vampiros cometían crímenes peores que el asesinato. Cometían crímenes contra la moda. Cuando se era inmortal, se tendía a olvidar el paso del tiempo. Aún así, no había ninguna excusa para llevar un sombrero que había dejado de estar de moda en la era de Napoleón. Sin embargo, Magnus estaba comenzando a pensar que tal vez se hubiera precipitado al rechazar a todos los vampiros. Lady Camille Belcourt era una mujer de lo más encantadora. Además, iba ataviada a la última moda. El vestido que llevaba tenía una deliciosa falda de aro, y la caída del tafetán azul en 7 estrechos flecos alrededor de la silla que ocupaba hacía que pareciera estar surgiendo de una cascada de reluciente agua azul. No había abundancia de tela alrededor de su pecho, que era blanco y suave como una perla. Solo rompían la perfecta palidez de la curva del pecho y la columna del cuello una cinta de terciopelo negro y los rizos, espesos y brillantes, que le rodeaban el rostro. Uno de los tirabuzones dorados era tan largo como para descansar en el delicado hueco de la clavícula, lo que hacía que los ojos de Magnus volvieran allí una y otra vez. Lo cierto era que todos los caminos llevaban al pecho de Lady Camille. Era un vestido con un diseño magnífico. Y también era un pecho con un diseño magnífico. Lady Camille, tan observadora como hermosa, se dio cuenta de que Magnus se fijaba en ella, y sonrió. Lo mejor de ser una criatura de la noche, le confió en voz baja, es que solo tienes que usar vestidos de noche. Nunca había pensado en ese detalle, repuso Magnus, bastante impresionado. Está claro que adoro la vanidad, así que aprovecho cualquier oportunidad para cambiar de disfraz. Encuentro que una dama puede hallar muchas ocasiones durante una noche de aventura para quitarse la ropa. Se inclinó hacia adelante, y un codo, pálido y suave, se apoyó en la mesa de caoba de los cazadores de sombras. Algo me dice que eres un hombre que sabe mucho sobre noches de aventura. Mi señora, conmigo todas las noches son una aventura. Por favor, continúe hablándome de ropa, la animó Magnus. Es uno de mis temas favoritos. Lady Camille sonrió. Magnus bajó entonces la voz por discreción. O si lo prefiere, por favor, continúe hablando de quitarse la ropa. Creo que ese es mi tema favorito por excelencia. Se hallaban sentados uno al lado de la otra a la larga mesa del Instituto de los Cazadores de Sombras de Londres. El cónsul, un torvo nefilim que presidía la reunión, estaba soltando una aburrida perorata sobre todos los hechizos que deseaban que los brujos les proporcionaran a mitad de precio, y sobre sus ideas de lo que era el comportamiento adecuado de vampiros y licántropos. Magnus no había oído nada en esos acuerdos que pudiera beneficiar de algún modo a los subterráneos, pero podía entender por qué los cazadores de sombras estaban poseídos por un apasionado deseo de ratificarlos. Comenzaba a arrepentirse de haber aceptado viajar a Londres y a su instituto para que los cazadores de sombras le hicieran perder su valioso tiempo. El cónsul, que Magnus creía que se llamaba Morblou que fuera, parecía estar totalmente enamorado de su propia voz. Aunque lo cierto era que acababa de dejar de hablar. Magnus apartó los ojos de Camille para posarlos sobre el cónsul, un panorama mucho menos agradable. Con la desaprobación escrita en el rostro, tan marcada como las runas en su piel, el cónsul lo miraba. Si tú y la mujer vampiro pudierais dejar de flirtear un momento, dijo en un tono ácido. Flirtear. Tan solo nos estábamos permitiendo una conversación un poco atrevida, contestó Magnus ofendido. Cuando comience a flirtear, te aseguro que toda la sala lo sabrá. En ese caso, mi conversación causaría sensación. Camille se rió. ¿Qué pareado más logrado?
La broma de Magnus pareció liberar el descontento de todos los otros subterráneos que estaban en la mesa. ¿Y qué más podemos hacer aparte de hablar entre nosotros? Preguntó un licántropo, aún joven. Tenía unos intensos ojos verdes enmarcados en el delgado y firme rostro de un fanático que, además, resultaba ser muy capaz. Se llamaba Ralph Scott. Llevamos aquí 3 horas y no se nos ha dado ni la más mínima oportunidad de hablar. Tú, Nefilim, lo has dicho todo. No puedo creer, añadió, enfadada y subiendo el tono. Arabella, una encantadora sirena con conchas marinas estratégicamente colocadas, que haya nadado Támesis arriba y haya permitido que me alcen con poleas y me metan en una gran pecera solo para esto. Incluso Morglo que fuera pareció sorprendido. ¿Por qué? Se preguntó Magnus. Eran tan largos los nombres de los cazadores de sombras, cuando los brujos se ponían elegantes apellidos de una sola sílaba. Esos nombres interminables, concluyó, solo eran para darse importancia. Deberíais sentiros honrados de estar en el Instituto de Londres, desgraciados, gruñó un cazador de sombras canoso que respondía al nombre de Starkweather. Yo no permitiría la entrada a ninguno de vosotros en mi instituto, a no ser que cargara con una de vuestras sucias cabezas en una pica. Callaos y dejad hablar a los que son mejores que vosotros. Siguió un silencio terriblemente incómodo. Starkweather lanzó una fiera mirada a su alrededor y sus ojos se entretuvieron en Camille, no por el hecho de que fuera una hermosa mujer, sino como si se tratara de un bonito trofeo para colgar en su pared. Camille miró a su jefe y amigo, el vampiro Alexei de Quincy, pero este no respondió a su silenciosa llamada. Magnus le cogió las manos. Camille tenía la piel fría, pero sus dedos encajaban a la perfección en los de Magnus. Este vio que Ralph Scott les lanzaba una mirada y palidecía. Era incluso más joven de lo que Magnus había pensado. Tenía unos ojos enormes verde cristal, lo bastante transparentes como para dejar que todas sus emociones se traslucieran en su rostro. Y estaban fijos en Camille. Interesante, pensó Magnus, y archivó esa observación. Se suponía que iban a hacer acuerdos de paz, dijo Scott con deliberada lentitud. Lo, lo que quiere decir que todos deberíamos tener la oportunidad de dejar oír nuestra voz. He podido escuchar de qué modo la paz beneficiará a los cazadores de sombras. Ahora me gustaría tratar sobre cómo beneficiará a los subterráneos. Se nos dará asiento en el consejo. Starkweather pareció atragantarse. Una de las cazadoras de sombras se puso en pie rápidamente. Vaya, creo que mi marido estaba tan entusiasmado por la oportunidad de dar un discurso que no os ha ofrecido ningún refrigerio, dijo en voz alta. Soy Amalia Morgenstern. Oh, eso es, pensó Magnus. Morgenstern. Un nombre horrible. ¿Puedo ofreceros algo? Continuó la mujer. Llamaré a la doncella al instante. Pero no carne cruda para el perro, ¿eh? Soltó Starkweather, y prorrumpió en una desagradable risita. Magnus vio a otra cazadora de sombra reír nerviosa en silencio mientras se cubría el rostro con la mano. Ralph Scott siguió sentado, pálido e inmóvil. Él había sido quien había reunido a los subterráneos ahí ese día, y no encontró a otro licántropo, aparte del mismo, dispuesto a asistir. Incluso su propio hermano, Woolsey, no quiso acudir, y se despidió de Ralph en los escalones de entrada al instituto con un gesto desenfadado de su rubia cabeza y un guiño a Magnus. Este también pensó en lo interesante de ese gesto. Los seres mágicos se habían negado rotundamente a asistir, pues su reina estaba del todo en contra de esa idea. Magnus fue el único brujo que fue, y Ralph se vio obligado a buscar su complicidad, conociendo sus conexiones con los hermanos silenciosos. El propio Magnus no había depositado grandes esperanzas en ese intento de forjar la paz con los cazadores de sombras, pero era una pena que las ilusiones del muchacho se hubieran desvanecido. Estamos en Inglaterra, ¿no es cierto? Preguntó Magnus, mientras dedicaba una sonrisa encantadora a Amalia Morgenstern, que pareció incómoda al verlo. Me encantaría que nos trajeran unos pastelillos. Oh, sin duda, repuso Amalia. Con nata cortada, naturalmente. Magnus miró a Camille. Algunos de mis recuerdos más preciados incluyen montones de nata y mujeres hermosas. Magnus estaba disfrutando al escandalizar a los cazadores de sombras. Camille también parecía estar pasándolo bien. Sus ojos verdes se entrecerraron por un momento con divertida satisfacción, como si fuera una gata que ya se hubiera comido toda la nata. Amalia hizo sonar una campanilla. Mientras esperamos los pastelillos, podríamos escuchar el resto del discurso de Raderick. Se hizo un silencio horrorizado,
y en la quietud, los murmullos que siguieron provenientes del exterior se oyeron fuertes y claros. Ángel misericordioso, dame la fuerza para soportar. La Eric Morgenstern, de quien Magnus pensaba que realmente se merecía tener un nombre que sonaba como una cabra mascando gravilla, se puso en pie, encantado de continuar con su discurso. Amalia se levantó de su asiento tratando de que no se notara demasiado. Magnus le podría haber dicho que conciliar los miriñaques con el sigilo era una causa perdida, fue hacia la puerta y la abrió. Varios jóvenes cazadores de sombras irrumpieron en la habitación como cachorros cayendo unos sobre otros. Amalia abrió los ojos en una cómica sorpresa. ¿Qué diablos? A pesar de que los cazadores de sombras tenían la velocidad de los ángeles, solo uno consiguió caer con gracia. Era un muchacho, o mejor dicho, un hombre joven, que frenó su caída con una rodilla hincada ante Amalia, como Romeo declarándose a Julieta. Tenía el cabello del color de una moneda de oro puro, carente de cualquier impura aleación, y las líneas de su rostro eran tan limpias y elegantes como las de los perfiles grabados en esas monedas principescas. En algún momento mientras escuchaba detrás de la puerta se le había desarreglado la camisa, y llevaba el cuello abierto, por donde se veía el borde de una runa dibujada en la blanca piel. Lo más notable de él eran sus ojos. Eran risueños, alegres y tiernos al mismo tiempo, del radiante azul celeste de cuando comenzaba el ocaso en el cielo, cuando los ángeles que se habían portado bien durante todo el día se sentían tentados a pecar. No podía soportar estar alejado de usted ni un momento más, mi queridísima señora Morgenstern, dijo el joven mientras tomaba la mano de Amalia. Anhelo su presencia. Jugó con sus largas pestañas doradas, y Amalia Morgenstern quedó reducida a rubores y sonrisas. Magnus siempre había tenido una clara preferencia por el cabello negro, pero parecía que el destino se había propuesto obligarlo a ampliar sus horizontes. O eso, o los rubios del mundo habían organizado algún tipo de conspiración para hacer todos guapos de repente. Perdona, ¿ven? Dijo Roderick Morgenstern. ¿Continúas aquí? Lo siento mucho, se disculpó Magnus Cortés. Alguien increíblemente atractivo acaba de entrar en la sala, y he dejado de prestar atención a lo que estabas diciendo. Quizá había sido un comentario poco afortunado. Los cazadores de sombras ancianos, los representantes de la clave, parecieron horrorizados y escandalizados al oír que un subterráneo expresara su interés por uno de sus jóvenes. Los Nefilim también tenían opiniones muy claras sobre los invertidos y su comportamiento anormal, ya que, como grupo, sus principales ocupaciones eran blandir sus armas y juzgar a todos los que conocían. Mientras tanto, Camille parecía encontrar a Magnus mucho más interesante que antes. Miraba de forma alternativa al brujo y al joven cazador de sombras rubio, y ocultaba su sonrisa bajo una mano enguantada. Es delicioso, le susurró a Magnus. Este estaba observando a Amalia echar a los jóvenes cazadores de sombras, al chico rubio, uno un poco mayor con espeso cabello castaño y marcadas cejas, y una niña delgada y de ojos oscuros, poco más que un bebé, que miró hacia atrás y, con una voz clara, dijo, papá, dirigiéndose al director del Instituto de Londres, un hombre serio y moreno llamado Granville Fairchild. Vete, Charlotte. Ya conoces tu deber, contestó Fairchild. El deber ante todo. Así era para los guerreros, pensó Magnus. Sin duda el deber antes que el amor. La pequeña Charlotte, ya una disciplinada cazadora de sombras, salió trotando obedientemente. El susurro de Camille le devolvió la atención de Magnus. Supongo que no te gustaría compartirlo, ¿no? Magnus le devolvió la sonrisa. No, como comida no. ¿Era eso a lo que te referías? Camille se rió. Ralph Scott profirió un suspiro de impaciencia, pero de Quincy lo hizo callar, susurrándole algo con enfado. Mientras, aparte de todo esto, se alzaban las protestas de descontento de Roderick Morgenstern, un hombre que quería continuar con su discurso. Y entonces llegó el refrigerio, que portaba, en bandejas de plata, una hueste de sirvientas. Arabella, la sirena, alzó la mano, chapoteando con energía en su acuario. Por favor, dijo, me gustaría un pastelillo. Cuando finalmente Morgenstern terminó con su inacabable discurso, todos habían perdido el interés por conversar y solo deseaban regresar a sus casas. Magnus se separó de Camille Belcourt sin ningunas ganas, y de los cazadores de sombras con un gran alivio. Había pasado bastante tiempo desde la última vez que Magnus se había enamorado, y estaba comenzando a notar los efectos. Recordaba el brillo del amor como más resplandeciente, y el dolor de la pérdida como más suave de lo que había sido en realidad.
Se encontró mirando muchos rostros en busca de un posible amor, y viendo a mucha gente como brillantes receptáculos de posibilidades. Quizá esta vez aparecería ese indefinible algo que hacía que los corazones hambrientos vagaran, ansiaran algo y lo buscaran. Últimamente, siempre que un rostro, una mirada o un gesto le hacían volver los ojos, en el pecho de Magnus se despertaba un viejo estribillo, una canción que vibraba al ritmo de su corazón, quizá esta vez, quizá este. Mientras caminaba por la calle Támesis, comenzó a planear el modo de volver a ver a Camille. Visitaría al clan de vampiros de Londres. Sabía que Quincy vivía en Kensington. Era cuestión de pura educación. Después de todo, comentó Magnus en voz alta para sí, mientras balanceaba su bastón con cabeza de mono. Las personas interesantes y atractivas no van y de repente caen del cielo. Fue entonces que el cazador de sombras rubio en el que Magnus se había fijado en el instituto dio un salto mortal desde lo alto de un muro y aterrizó ágilmente en la calle ante él. Deslumbrantes conjuntos con chalecos rojos de brocado, confeccionados en Bond Street, no caen del cielo, anunció a los cielos, por probar. El joven frunció el ceño. Disculpa. Oh, nada, nada en absoluto, contestó Magnus. ¿Puedo ayudarte en algo? Creo que no tengo el placer de conocerte. El Nefilim se puso en pie y recogió su sombrero, que se le había caído sobre los adoquines al saltar. Luego se lo volvió a quitar para hacerle una floritura a Magnus. El efecto conjunto de esa sonrisa y esas pestañas era como un pequeño terremoto. Magnus no podía culpar a Amalia Morgenstern por sus risitas, aunque el chico fuera demasiado joven para ella. No menos de 4 de mis queridos mayores me han advertido de que por ninguna razón debía siquiera conversar contigo, así que me he jurado conocerte. Me llamo Edmund Gerondale. ¿Puedo saber tu nombre? Se han referido a ti solo como esa desgracia de brujo de feria. Me emociona profundamente esa referencia, le respondió Magnus a Edmund, y le hizo su propia reverencia. Magnus Bane, a tu servicio. Ahora ya nos conocemos, dijo Edmund. Espléndido. ¿Frecuentas algún garito de pecado y disipación? Oh, lo hago de vez en cuando. Los Morgenstern han dicho que si mientras estaban tirando los platos, le aseguró Edmund, con claras muestras de entusiasmo. ¿Vamos? ¿Tirando los platos? Magnus tardó un instante en comprender, y cuando lo hizo, se sintió helado por dentro. Los cazadores de sombras habían tirado a la basura los platos que habían tocado los subterráneos por miedo a que su porcelana estuviera corrompida. Por otro lado, eso no era culpa de Edmund. El único otro lugar al que Magnus tenía que ir era la mansión que había comprado, quizá con demasiada precipitación, en Grosvenor Square. Una reciente aventura lo había hecho temporalmente rico, un estado que desdeñaba, por lo general trataba de librarse del dinero en cuanto lo tenía, así que había decidido vivir con todo lujo. La alta sociedad londinense se refería a él, o eso creía, como Bane, el Nawab. Eso significaba que mucha gente en Londres estaba deseando conocerlo, y muchos de ellos parecían ser unos pesados. Edmund, al menos, no era así. ¿Por qué no? Aceptó al fin Magnus. Edmund resplandeció de alegría. Excelente. Muy poca gente está dispuesta a correr aventuras de verdad. ¿No te has dado cuenta, Bane? No es una pena. Tengo muy pocas reglas en la vida, pero una de ellas es jamás rechazar la invitación a una aventura. Las otras son, evitar las relaciones sentimentales con criaturas marinas, preguntar siempre lo que quieres, porque lo peor que puede ocurrir es pasar vergüenza, pero lo mejor que puede ocurrir es la desnudez, pedir el dinero fácil por adelantado, y nunca jugar a las cartas con Catarina Los. ¿Qué? Hace trampas, explicó Magnus. Pero no te preocupes por ella. Me gustaría conocer a una dama que hace trampas en las cartas, repuso Edmund. Aparte de la tía Millicent de Granville, que es terrible jugando al piquet. Magnus nunca se había parado a pensar que los altivos cazadores de sombras pudieran jugar a las cartas, y mucho menos hacer trampas. Siempre había imaginado que su ocio consistía en entrenarse con las armas o en charlar sobre su infinita superioridad sobre todos los demás. Magnus se atrevió a darle una pista a Edmund. Por lo general, los clubes de mundanos no miran con buenos ojos a los clientes que, digamos, por ejemplo, cargan con abundante armamento. Así que eso puede representar un impedimento. En absoluto, le prometió Edmund. Llevo encima el más ligero de los armamentos.
Solo unas cuantas miserables dagas, un solo cuchillo fino, un par de látigos. Magnus parpadeó irónico. Nada que pueda considerarse un arsenal, repuso. Aunque promete ser un sábado de lo más divertido. Excelente. Exclamó Edmund Gerondale, que, al parecer, había tomado esas palabras como una aceptación de su compañía. Parecía encantado. El exterior del Club Vites, en St. James Street, no había cambiado nada. Magnus observó la fachada de piedra clara con placer, las columnas griegas y las altas ventanas arqueadas, como si cada una fuera una capilla en sí misma, el balcón de hierro forjado, con un intrincado diseño de volutas que siempre había hecho pensar a Magnus en una procesión de conchas de caracol, la ventana salediza desde la cual un hombre famoso había mirado y apostado a una carrera entre gotas de lluvia. El club lo había fundado un italiano, había sido antro de criminales y la irresistible perdición de múltiples aristócratas ingleses durante más de 100 años. Siempre que Magnus oía describir algo como una perdición, estaba convencido de que le gustaría. Por eso había escogido Bain, que significaba exactamente eso. Perdición, como apellido para sí, y también por eso se había hecho miembro del Vites varios años atrás, durante una corta visita a Londres, además de porque su amiga Catarina los había apostado a que no podría hacerlo. Edmund se colgó de una de las farolas de hierro forjado que había ante la puerta y giró alrededor de ella. La llama que titilaba detrás del cristal era tenue comparada con el brillo de sus ojos. Este solía ser un lugar donde los atracadores callejeros bebían chocolate caliente, explicó Magnus a Edmund mientras entraba. El chocolate caliente era muy bueno. Y ser atracador callejero es un trabajo muy frío. ¿Alguna vez le has dicho a alguien, la bolsa o la vida? Solo diré esto, contestó Magnus, estoy despampanante con una elegante máscara y un gran sombrero. Edmund rió de nuevo. Tenía una risa fácil y alegre, como la de un niño. Su mirada recorría toda la sala, desde el techo, construido para dar la sensación de hallarse dentro de un gran barril de piedra, hasta la gran araña, que goteaba brillantes joyas como una duquesa, y hasta las mesas cubiertas con tapetes verdes que se apiñaban en el lado derecho de la sala, donde los hombres jugaban a las cartas y perdían fortunas. La capacidad de Edmund para el asombro y la sorpresa lo hacía parecer más joven de lo que era, le daba un aire de fragilidad a su belleza. Magnus no se preguntó por qué él, uno de los Nefilim, no se mostraba más receloso de un subterráneo. Dudaba de que Edmund Gerondel se mostrara suspicaz ante nada en la vida. Estaba ansioso de que lo divirtieran, dispuesto a que lo fascinaran, y, básicamente, confiaba en el mundo. Edmund señaló hacia un punto donde había dos hombres, uno de ellos estaba apuntando algo en un gran libro con una desafiante floritura de la pluma. ¿Qué está pasando ahí? Supongo que estarán anotando una apuesta. Aquí, en Vites, hay un libro de apuestas muy famoso. En él se apuntan todo tipo de apuestas, si un caballero conseguirá poseer a una dama en un globo a 300 metros del suelo, si un hombre será capaz de vivir bajo el agua durante un día. Magnus encontró un par de sillas vacías cerca de una chimenea e hizo un gesto para indicar que su compañero y él necesitaban con urgencia una bebida. Al instante, su necesidad se vio satisfecha. Un excelente club de caballeros tenía sus ventajas. ¿Crees que se podría?, inquirió Edmund. No vivir bajo el agua, ya sé que los mundanos no pueden. Lo otro. Mis experiencias en un globo con una dama no son demasiado agradables, respondió Magnus con un gesto de dolor al recordar. La reina María Antonieta había sido una compañera de viaje bastante interesante, pero en absoluto agradable. Sentiría poca disposición a permitirme delicias carnales en un globo con una dama o con un caballero. Por muy encantadores que fueran. Edmund Gerondel no pareció nada sorprendido ante la mención de un caballero en las divagaciones románticas de Magnus. Para mí sería sin duda una dama, dijo. Ah, repuso Magnus, que lo había sospechado. Pero me halaga que me admiren, añadió Edmund con una sonrisa encantadora. Y siempre lo hacen. Lo dijo con esa sonrisa fácil y un nuevo dorado aleteo de pestañas, la misma con que había conquistado a Amalia Morgenstern. Era evidente que sabía que era un descarado, y esperaba que a la gente le gustara. Magnus sospechaba que no se equivocaba. Ah. Bueno, dijo Magnus, cambiando de tema con elegancia. ¿Alguna dama en concreto? No estoy seguro de creer en el matrimonio. ¿Por qué conformarse con un bombón cuando se puede tener la caja entera? Magnus alzó las cejas y bebió un sorbo de su excelente brandy. El joven tenía mucha labia y el inocente entusiasmo de alguien a quien nunca le habían roto el corazón. Nadie te ha hecho nunca daño de verdad, ¿no?
comentó Magnus, que no vio razón para andarse con rodeos. Edmund pareció alarmado. ¿Por qué? ¿Es que vas a hacérmelo? Con todos los látigos que llevas encima. Difícilmente. Solo quería decir que pareces alguien a quien nunca le han roto el corazón. Perdí a mis padres de pequeño, repuso Edmund con franqueza. Pero pocos son los cazadores de sombras que tengan una familia intacta. Los Fairchild me acogieron y me criaron en el instituto. Sus salas han sido mi hogar. Pero si te refieres al amor, entonces no, nunca me han roto el corazón. Ni preveo que eso pase. ¿No crees en el amor? Amor, matrimonio, todo ese asunto está muy sobrevalorado. Por ejemplo, conozco a un tipo, Benedict Lightwood, al que hace poco que han atrapado, y es horroroso. Que tus amigos vivan momentos de vida diferentes puede ser difícil, repuso Magnus compasivo. Edmund hizo una mueca. Benedict no es mi amigo. Es por la joven dama por la que siento pena. Ese hombre tiene unas costumbres muy peculiares, si sabes a lo que me refiero. No lo sé, contestó Magnus. Un poco pervertido, quiero decir. Magnus lo miró con frialdad. Lo llamamos Benedict Malrollo, explicó Edmund. Sobre todo por su costumbre de relacionarse con demonios. Cuantos más tentáculos, mejor, si sabes a lo que me refiero. Oh, oh, exclamó Magnus, comprendiendo. Sé a qué te refieres. Tengo un amigo al que le compró unas tallas de lo más raras. También un par de grabados. Este amigo es simplemente un honrado comerciante, aunque yo nunca le he comprado nada. También Benedict Litworm, 2. Y Bestia Benedict, continuó Edmund con amargura. Pero se escabulle mientras que el resto nos vamos de juerga normal, y la clave cree que tiene un comportamiento superlativo. Pobre Bárbara. Me temo que actuó con demasiada prisa debido a su corazón roto. Magnus se recostó en su asiento. ¿Y quién le rompió el corazón, si puedo saber? Inquirió, divertido. Los corazones de las damas son como porcelanas sobre la repisa de la chimenea. Los hay a montones y resulta fácil romperlos sin darse cuenta, contestó Edmund encogiéndose de hombros, un poco arrepentido, pero sobre todo divertido. Y entonces un hombre con un desafortunado chaleco chocó contra su sillón. Le ruego que me disculpe, dijo el caballero. Creo que estoy un poco achispado. Estoy dispuesto a ser caritativo y creer que estaba usted borracho cuando se vistió, murmuró Magnus. Exclamó el hombre. Mi nombre es Alban Ley. Usted no será uno de esos nababs indios, ¿verdad? Aunque nunca tenía demasiadas ganas de explicar sus orígenes a los blanquitos europeos que no se preocupaban de saber la diferencia entre Shanghái y Rangún, dado los problemas que había en la India no era una buena idea que lo tomaran por hindú. Suspiró y contestó negativamente, y luego se presentó con una reverencia. Herondale, dijo Edmund, también con una inclinación. La dorada seguridad de Edmund y su abierta sonrisa funcionaron. ¿Nuevo en el club? Preguntó Alban Ley, con repentina benevolencia. Bueno. Estamos celebrando algo. ¿Puedo ofrecerles una copa? Los amigos de Alban Ley, algunos en la mesa de juego y otros rondando por ahí, lanzaron un discreto vítor. Corría la alegre noticia de que la reina Victoria había dado a luz y que tanto la madre como la hija se encontraban en perfecto estado. Veamos a la salud de nuestra nueva princesa Beatrice, y de la reina. ¿La pobre mujer no tiene ya 9 hijos? Preguntó Magnus. Al noveno, me da la sensación de que debería estar demasiado agotada para pensar un nuevo nombre, sin duda, demasiado cansada para gobernar el país. De todas formas, beberé a su salud. Edmund estaba más que dispuesto a que lo hincharan de bebida, aunque hubo un momento en que tuvo un desliz y se refirió a la reina como Vanessa en vez de Victoria. Ajaja, exclamó Magnus. Está bien, trompa, no hay duda. Edmund estaba bastante borracho y casi de inmediato se sintió atraído por una partida de cartas. Magnus también se unió a la partida de Macao, pero se encontró observando al cazador de sombras con cierta preocupación. La gente que creía alegremente que la buena suerte debía acompañarlos solo por ser quienes eran, podía ser peligrosa en una mesa de juego. Eso, sumado a que era evidente que Edmund ansiaba diversión y a que su clase de temperamento era el más adecuado para hacer un desastre jugando. Había algo inquietante en el brillo de los ojos del chico, a los que la luz de las velas del club había transformado de repente de ser como un cielo a ser como un mar un instante antes de la tormenta.
Magnus decidió que Edmund le recordaba sobre todo a un barco, algo hermoso y brillante, a merced de los caprichos del agua y los vientos. Solo el tiempo diría si encontraría donde anclar o si toda esa belleza y encanto acabarían en naufragio. Figuraciones aparte, Magnus no tenía ninguna necesidad de hacer de niñera a los cazadores de sombras. Edmund era un hombre adulto capaz de cuidar de sí mismo. Al final fue Magnus quien se aburrió y consiguió llevarse a Edmund del Vites para dar un refrescante y desintoxicante paseo bajo el aire nocturno. No se habían alejado mucho de St. James Street cuando Magnus detuvo su relato de cierto incidente en Perú al notar que Edmund se ponía alerta, cada línea de su angelical cuerpo de atleta repentinamente tensa. Le recordó a un pointer al oír algún animal entre los matorrales. Magnus siguió la mirada de Edmund hasta que descubrió lo que estaba viendo el cazador de sombras, un hombre con bombín, la mano colocada con firmeza en la puerta de un carruaje y manteniendo lo que parecía ser un altercado con los ocupantes del vehículo. Resultaba de lo más grosero, y un momento después fue aún peor. Magnus vio que el hombre agarraba a una mujer por el brazo. Esta vestía con sencillez, como correspondía a una dama de compañía o a la doncella de una dama. El hombre trató de hacerla bajar del carruaje a la fuerza. Lo hubiera logrado de no ser por la intervención del otro ocupante del carruaje, una dama menuda y morena, con un vestido que susurraba como la seda mientras su voz se alzaba como un trueno. Suéltala, desgraciado, exclamó la mujer, y golpeó al hombre en la cabeza con su sombrero. El hombre se sobresaltó por el inesperado ataque y soltó a la mujer, pero volvió su atención hacia la dama y le agarró la mano con la que sujetaba el sombrero. La mujer lanzó un grito, que pareció más de indignación que de terror, y lo golpeó en la nariz. El golpe hizo que el hombre volviera ligeramente el rostro, y Magnus y Edmund pudieron verle los ojos. El vacío en esos brillantes ojos de color verde veneno era inconfundible. Demonio, pensó Magnus. Un demonio, y además hambriento, si estaba tratando de secuestrar mujeres en carruaje en plena calle de Londres. Un demonio, y muy desafortunado si estaba haciéndolo delante de un cazador de sombras. A Magnus se le ocurrió pensar que, por lo general, los cazadores de sombras cazaban en grupo, y que Edmund Gerondel estaba embriagado. Muy bien, dijo Magnus. Detengámonos un momento y consideremos. Oh, ya ha salido corriendo. Espléndido. Se encontró hablándole a la chaqueta de Edmund, que éste se había quitado y dejado tirada sobre los adoquines junto al sombrero, que aún se balanceaba. Edmund saltó, dio una voltereta en el aire y cayó limpiamente sobre el techo del carruaje. Mientras lo hacía, sacó las armas que llevaba escondidas en los pliegues de sus ropas, los dos látigos de los que había hablado antes, dos arcos de luz sibilante contra el cielo de la noche. Los blandió con enérgica precisión y su luz despertó un fuego dorado en su alborotado cabello e iluminó por un instante los esculpidos rasgos de su rostro. Bajo esa luz, Magnus vio cambiar su imagen de niño risueño al severo semblante de un ángel. Un látigo rodeó la cintura del demonio como la mano de un caballero rodeando la cintura de una dama durante un vals. El otro se le enrolló, tenso como un cable, en el cuello. Edmund hizo un movimiento brusco con una mano y el demonio giró sobre sí mismo y cayó al suelo. ¿Ya has oído a la dama?, dijo Edmund. Suéltala. El demonio, de repente con muchos más dientes que antes, gruñó y se lanzó contra el carruaje. Magnus alzó la mano e hizo que la puerta se cerrara y el carruaje saltara adelante un par de pasos a pesar de que el cochero estaba ausente, con toda probabilidad devorado, y a pesar de que el cazador de sombras aún estaba de pie sobre el techo del mismo. Edmund no perdió el equilibrio. Tan firme como un gato, simplemente saltó al suelo y le cruzó el rostro al demonio eidolon con el látigo, lo que lo hizo salir despedido hacia atrás. Edmund puso un pie sobre el cuello del demonio, y Magnus vio que la criatura comenzaba a retorcerse y su silueta empezaba a cambiar de forma. Magnus oyó el crujido de la puerta del carruaje al abrirse y vio a la dama que había golpeado al demonio tratando de salir de la seguridad relativa del carruaje a la calle, donde podían rondar otros demonios. Señora, dijo Magnus acercándose. Debo aconsejarle que no salga del carruaje mientras se está matando a un demonio. Ella lo miró directamente al rostro. Tenía unos grandes ojos azul oscuro, del color del cielo justo antes de que la noche se vuelva negra, y el cabello que se le escapaba del elaborado peinado era también negro, como si la noche hubiera caído y las estrellas estuvieran esperando aparecer. Aunque tenía los hermosos ojos muy abiertos, no parecía asustada, y la mano con la que había golpeado al demonio seguía cerrada en un puño. Magnus se prometió volver a Londres más a menudo. Estaba conociendo a la gente más encantadora.
Debemos prestar ayuda a ese joven, dijo la dama con un acento cantarín. Magnus miró hacia Edmund, que en ese momento estaba siendo lanzado contra una pared y sangraba en abundancia, pero que sonreía y sacaba una daga de la bota con una mano mientras ahogaba al demonio con la otra. No se alarme, querida señora. Tiene la situación controlada, le aseguró Magnus mientras Edmund clavaba la daga con precisión. Por así decirlo. El demonio borboteó y se sacudió agonizante. Magnus tomó la decisión de no prestar atención a la algarabía a su espalda e hizo una soberbia reverencia a ambas mujeres. Eso no pareció consolar a la criada, que se hundió en la oscura profundidad del carruaje y trató de ocultar el rostro tras un pañuelo. La dama del brillante cabello de ébano y ojos violetas soltó la puerta del carruaje y le tendió la mano a Magnus. Era una mano pequeña, suave y cálida, ni siquiera estaba temblando. Soy Magnus Bane, se presentó él. Pídame ayuda en cualquier momento en que el peligro sea mortal, o si tiene la urgente necesidad de un acompañante para asistir a una exhibición floral. Lynette Owens, repuso la dama, y su sonrisa formó unos deliciosos hoyuelos en sus mejillas. He oído que la capital encierra muchos peligros, pero esto me parece excesivo. Sé que sin duda todo esto debe parecerle muy raro e inquietante. ¿Ese hombre es una hada malvada?, inquirió la señorita Owens. Clavó en la sorprendida mirada de Magnus su propia mirada firme. Soy de Gales, explicó. Allí aún creemos en las viejas costumbres y en los seres mágicos. Echó la cabeza hacia atrás para escrutar a Magnus. Su corona de trenzas de color medianoche parecía ser demasiado para esa pequeña cabeza o para ese fino cuello. Sus ojos, comenzó ella lentamente. Creo que usted debe ser una hada buena, señor. En cuanto a su compañero, no lo sé. Magnus miró hacia atrás a su acompañante, del que casi se había olvidado. El demonio solo era polvo y oscuridad a los pies de Edmund, y con su enemigo desaparecido, este había vuelto la atención hacia el carruaje. Magnus observó la chispa del dorado encanto de Edmund encenderse al ver a Lynette, y en un instante pasó de chispa a radiante sol. ¿Qué soy?, preguntó. Soy Edmund Gerondelli, mi señora, estoy para siempre a su servicio. Si usted me acepta. Sonrió, y la sonrisa fue lenta y devastadora. En la oscura y estrecha calle, muy pasada la medianoche, sus ojos eran pleno verano. No pretendo mostrarme brusca o desagradecida, repuso Lynette Owens, pero es usted un demente peligroso. Edmund se quedó parado. Me temo que debo remarcar que usted recorre las calles armado hasta los dientes. ¿Acaso esperaba tener que pelear contra una criatura monstruosa esta noche? No, esperaba, exactamente, contestó Edmund. Entonces, ¿es usted un asesino?, preguntó Lynette. ¿Es usted un soldado? Con excesivo celo. Señora, repuso Edmund, soy un cazador de sombras. No me resulta familiar ese término. ¿Puede hacer magia?, preguntó Lynette, y puso la mano sobre la manga de Magnus. Este caballero puede hacer magia. Le ofreció a Magnus una sonrisa de aprobación. Y este se sintió profundamente satisfecho. Es un honor poder ayudarla, señorita Owens, murmuró. Edmund puso una cara como si le hubieran golpeado el rostro con un pescado. Claro, claro que no puedo hacer magia, consiguió decir, y como un auténtico cazador de sombras pareció horrorizado ante esa idea. Oh, bueno, repuso Lynette, era evidente que estaba decepcionada. No es su culpa. Todos debemos conformarnos con lo que tenemos. Estoy en deuda con usted, señor, por salvarnos a mí y a mi amiga de un destino terrible. Edmund se hinchó como un pavo, y en su satisfacción habló sin cautela. No ha sido nada. Sería un honor para mí acompañarla a su casa, señorita Owens. Las calles de Malpole pueden ser muy traicioneras por la noche para una mujer. Hubo un silencio. Quiere decir Paul Mal. Lo corrigió Lynette, y esbozó una sonrisa. Yo no soy la alterada por la ingesta de licores fuertes. No preferiría que fuera yo quien lo acompañara a usted a su casa, señor Gerondel. Edmund Gerondel se quedó sin palabras. Magnus sospechó que era una experiencia nueva, una experiencia que seguramente le iría muy bien. La señorita Wen se volvió un poco hacia Magnus. Mi dama de compañía, Angarat, y yo, hemos viajado desde mi propiedad en Gales, explicó. Vamos a pasar una temporada en Londres con uno de mis familiares lejanos. Hemos tenido un viaje largo y agotador, y quise pensar que llegaríamos a Londres antes de medianoche.
Ha sido muy estúpido y temerario por mi parte, y ha causado una gran aflicción a Angara. Su ayuda ha sido de un valor incalculable. Magnus podía discernir mucho más por lo que Lynette Owens le había explicado de lo que ella le había dicho en realidad. No se había referido a la propiedad de su padre sino a la suya propia, de una forma natural, como alguien acostumbrado a ser propietario. Eso, combinado con la caratela de su vestido y algo en su porte, se lo confirmó. La ama era una heredera, y no solo la heredera de una fortuna, sino de una heredad. El modo en que hablaba de Gales hizo pensar a Magnus que la ama no desearía que sus tierras estuvieran a cargo de algún administrador ajeno a ella. La alta sociedad consideraría escandaloso y vergonzoso que una heredad estuviera en manos de una mujer, sobre todo de una tan joven y bonita. La alta sociedad esperaría de ella que contrajera matrimonio para que su esposo pudiera administrar la heredad, tomando posesión tanto de las tierras como de la dama. Debía de haber acudido a Londres porque no habría encontrado de su gusto a ninguno de los pretendientes disponibles en Gales, y estaba a la búsqueda de un marido con el que regresar a su hogar. Había llegado a Londres en busca del amor. Magnus podía comprenderla. Sabía que el amor no siempre era parte del trato en los matrimonios de la alta sociedad, pero Lynette Owens parecía tener voluntad propia. Pensó que era muy posible que tuviera un objetivo, el matrimonio adecuado con el hombre adecuado, y que fuera a lograrlo. Bienvenida a Londres, le dijo Magnus. Lynette le hizo una pequeña reverencia desde el carruaje. Su mirada fue más allá del hombro de Magnus y se suavizó. Este miró hacia atrás y vio a Edmund con un látigo alrededor de la muñeca, como si aquello fuera un consuelo para él. Magnus tuvo que admitir que era todo un logro tener un aspecto tan magníficamente apuesto y al mismo tiempo tan apesadumbrado. Lynette se dio un impulso caritativo y bajó del carruaje. Cruzó la calzada de adoquines y se plantó ante el triste cazador de sombras. Lo siento si he sido grosera, o si de algún modo sugerido que creía que usted estaba, TWPSYN. Dijo Lynette, sin traducir la palabra por cortesía. Tendió la mano y Edmund le ofreció la suya con la palma hacia arriba, con el látigo aún enrollado alrededor del puño de la camisa. De repente apareció una ansiosa sinceridad en su rostro, el momento tenía una inesperada importancia. Lynette vaciló un instante y luego depositó la mano sobre la de él. Le estoy muy agradecida por salvarme a mí y a Angarat de un destino terrible. De verdad lo estoy, afirmó Lynette. De nuevo, me disculpo si he sido grosera. Le daré permiso para ser tan grosera como desee, repuso Edmund, si puedo volver a verla. Él la miró sin hacer jueguecitos con las pestañas. Su rostro era franco y abierto. El momento pasó. La sinceridad seria y humilde de Edmund consiguió lo que las pestañas y la fanfarronería no habían podido. E hizo que Lynette Owens vacilara. Puede hacerme una visita en el 26 de Eaton Square, en casa de Lady Caroline Harcourt, respondió. Si aún lo desea por la mañana. Lynette hizo el intento de apartar la mano, y después de un único momento de incerteza, Edmund se la soltó. Lynette le tocó el brazo a Magnus antes de subirse al carruaje. Seguía siendo tan bonita y amable como antes, pero algo había cambiado en su actitud. Por favor, venga también a visitarme, si lo desea, señor Vane. Me parecería delicioso. La cogió de la mano, la ayudó a entrar en el coche y la despidió con un elegante gesto. Ah, señor Gerondale, añadió la señorita Owens, sacando su hermosa y risueña cabeza por la ventanilla del carruaje. Por favor, deje sus látigos en casa. Magnus hizo un pequeño gesto como azuzando al caballo, y minúsculas chispas cerúleas le saltaron entre los dedos. El carruaje comenzó a avanzar sin cochero por las oscuras calles de Londres. Pasó algún tiempo antes de que Magnus volviera a asistir a otra reunión sobre los acuerdos propuestos, más que nada porque no había habido entendimiento acerca de la elección del lugar de encuentro. El propio Magnus había votado a favor de que se reunieran en algún lugar que no fuera la sección del instituto que se había construido sobre suelo sagrado. Pensaba que ese sitio tenía todo el aire de haber sido los aposentos del servicio. Especialmente porque Amalia Morgenstern había mencionado que en esa zona antes se hallaban los aposentos de los sirvientes de los Fairchild. Los cazadores de sombras habían sido reacios a la idea de frecuentar algún antro de baja estofa de los subterráneos, cita directa de Granville Fairchild, y la sugerencia de permanecer al aire libre y reunirse en el parque fue vetada porque se creía que la dignidad de un cónclave quedaría afectada si algún mundano hiciera un picnic cerca de ellos. Magnus pensó que esta excusa era una solemne tontería. Después de semanas de discusiones, su grupo acabó por capitular y se dirigió, desanimado, hacia el Instituto de Londres.
Lo único que le daba brillo a la situación era un brillo literal. Camille llevaba un fascinante sombrero rojo y elegantes guantes de encaje del mismo color. Pareces frívola y tonta, dijo de Quincy a media voz mientras los cazadores de sombras iban sentándose en sus lugares alrededor de la mesa en la gran sala tenuemente iluminada. De Quincy tiene razón, terció Magnus. Pareces frívola, tonta y fabulosa. Camille se hinchó como un pavo, y Magnus pensó que era encantador y comprensible el modo en que un pequeño cumplido podía complacer a una mujer que llevaba siglos siendo bella. El mismo efecto que quería lograr, dijo Camille. Puedo contarte un secreto. Por favor. Magnus se inclinó hacia ella y ella se acercó a él. Me lo he puesto por ti, susurró Camille. La sala oscura y regia, sus paredes revestidas de tapices con blasones de espadas, estrellas y las runas que los Nefilim grababan en su propia piel se iluminaron de repente. Todo Londres pareció iluminarse. Magnus también llevaba cientos de años viviendo, y aún así, la cosa más simple podía convertir el día en algo precioso, y una sucesión de días en una reluciente cadena que se alargaba y alargaba. Ahí estaba la cosa más simple, le gustaba una chica bonita, y el día resplandecía. El rostro pálido y delgado de Ralph Scott se volvió aún más pálido y mostró rastros de dolor, pero Magnus no conocía al chico y no iba a preocuparse demasiado por su corazón roto. Si la dama prefería a Magnus, este no tenía ninguna intención de discutírselo. Estamos muy satisfechos de recibiros a todos aquí de nuevo, dijo Granville Fairchild, tan severo como siempre. Puso las manos sobre la mesa, una sobre otra. Por fin. Estamos muy satisfechos de haber llegado a un compromiso, repuso Magnus. Por fin. Creo que era Eric Morgenstern ha preparado unas palabras, anunció Fairchild. Tenía el rostro impasible y su profunda voz sonaba hueca. Recordaba bastante a un gatito abandonado llorando en una gran cueva. Creo que ya hemos oído bastante a los cazadores de sombras, replicó Ralph Scott. Ya hemos oído los términos de los Nefilim para mantener la paz entre los nuestros y los vuestros. A la lista de requisitos le faltaba mucho para estar completa, lo interrumpió un hombre llamado Silas Pangborn. Sin duda, añadió la mujer sentada a su lado, tan severa y hermosa como una de las estatuas de los Nefilim. Pangor la había presentado como Eloisa Ravenskar, mi Parabatai, con el mismo aire posesivo que si hubiera dicho, mi esposa. Resultaba evidente que estaban unidos contra los subterráneos. Nosotros tenemos nuestros propios requisitos, apuntó Ralph Scott. Los cazadores de sombras guardaron un silencio absoluto. Por sus caras, Magnum no creyó que se estuvieran preparando para escuchar atentamente. En vez de eso, parecían anonadados por la desvergüenza del subterráneo. Ralph insistió a pesar de la absoluta falta de ánimos que le transmitieron para que siguiera. El chico era valiente incluso ante una causa perdida, pensó Magnus, y a pesar de sí mismo, sintió una pequeña punzada en el corazón. Queremos garantías de que ningún subterráneo que tenga las manos libres de sangre mundana será asesinado. Queremos una ley que diga que cualquier cazador de sombras que mate a un subterráneo inocente será castigado. Ralph aguantó la lluvia de protestas y la cayó a gritos. ¿Vivís de acuerdo a las leyes? Es lo único que entendéis. Sí, nuestras leyes, las que nos entregó el ángel. Atronó Fairchild. No las reglas que una escoria de diablos intenta imponernos, soltó Starkweather con desprecio. Es demasiado pedir tener leyes que nos defiendan a nosotros igual que leyes que defiendan a los mundanos y a los Nefilim. Preguntó Ralph. Mis padres fueron asesinados por cazadores de sombras debido a un terrible malentendido, porque estaban en el lugar equivocado en el momento equivocado y se los supuso culpables. Por ser licántropos. Estoy criando yo solo a mi hermano pequeño. Quiero que mi gente esté protegida, que sea fuerte, y que no nos arrinconen hasta convertirnos en asesinos o ser asesinados. Magnus miró a Camille para compartir una chispa de comprensión e indignación por Ralph Scott, tan joven, tan herido y tan enamorado de ella. El rostro de Camille permanecía imperturbable, más parecido al de una muñeca que al de una persona, su piel, porcelana que no podía enrojecer o palidecer, sus ojos, frío cristal. Sintió un momento de desagrado y lo rechazó al instante. Era el rostro de un vampiro, eso era todo, no el reflejo de lo que ella sentía realmente. Había muchos que en los ojos de Magnus solo veían maldad. Qué pena, dijo Starkweather. He pensado que deberías tener más hermanos con los que compartir esa carga. Vosotros soléis tener camadas, ¿no? Ralph Scott se puso en pie de un salto y golpeó la mesa con la mano abierta. Le brotaron garras de los dedos y arañó el sobre de la mesa.
Creo que necesitamos pastelillos, exclamó Amalia Morgenstern. ¿Cómo te atreves? Aulló Granville Fairchild. Esto es caoba, gritó Roderick Morgenstern con indignación. Me apetece mucho un pastelillo, dijo Arabella, la sirena. Y a ser posible unos sándwiches de pepino. Yo con huevo y lechuga, se le sumó Rachel Bramwell. No permitiré que nos insulten así. Soltó un cazador de sombras llamado Hebrea, o algo parecido. No permitís insultos y sin embargo insistís en asesinarnos, comentó Camille, y su fría voz cortó el aire. Magnus se sintió casi insoportablemente orgulloso de ella, y Ralph le lanzó una apasionada mirada de agradecimiento. No parece muy justo. ¿Sabéis que la última vez que nos reunimos tiraron los platos que habían sido profanados por nuestras manos en cuanto nos marchamos? Preguntó Magnus sin alzar la voz. Solo podremos llegar a un acuerdo si comenzamos desde una posición de respeto mutuo. Starkweather soltó una carcajada. Magnus no odiaba a Starkweather, al menos él no era un hipócrita. Por desagradable que está fuera, Magnus valoraba la honestidad. Entonces no llegaremos a ningún acuerdo. Me temo que coincido contigo, murmuró Magnus. Se llevó una mano al corazón y a su nuevo chaleco de color azul pavo real. Trato de encontrar algún respeto por ti en mi corazón, pero, ay, parece una búsqueda inútil. Maldito mago libertino e insolente. Magnus asintió con la cabeza. Exactamente. Cuando llegó la bandeja con el refrigerio, la pausa en el intercambio de insultos para consumir pastelillos fue tan incómoda que Magnus se excusó con el pretexto de que necesitaba usar los servicios. Solo había unas cuantas estancias en el instituto a las que los subterráneos tenían permitido el acceso. La única intención de Magnus había sido meterse en algún rincón oscuro, y se sintió muy molesto cuando descubrió que el primer lugar oscuro que encontró ya se hallaba ocupado. Había un sillón y una mesita. Sobre el tablero de la mesa, decorada con ángeles de filigrana dorada, había puesto los pies un hombre que se hallaba sentado en la silla con una cajita en las manos. Al instante, Magnus reconoció su brillante pelo y sus amplios hombros. —¿Gerondel? —preguntó. Edmund se sobresaltó. Por un momento, Magnus pensó que se iba a caer de la silla, pero la agilidad de cazador de sombras lo salvó. Miró al brujo con una sorpresa dolida e imprecisa, como un niño recién despertado. Magnus dudó de que hubiera estado durmiendo mucho últimamente, tenía el rostro marcado por las noches en vela. —Fue una buena noche, ¿verdad? —preguntó Magnus en tono amable. Tomé un par de copas de vino con pato a la naranja, respondió Edmund con una pálida sonrisa que se desvaneció nada más nacer. No volveré a comer pato. No puedo creer que me gustara el pato. El pato me traicionó. Calló un instante, y luego admitió, quizá fuera más que un par de copas. No te he visto en Eaton Square. Magnus se preguntó por qué Edmund habría pensado que lo vería allí, y luego lo recordó. Era la dirección de la bella joven galesa. ¿Ha sido a Eaton Square? Edmund lo miró como si Magnus fuera tonto. Perdona, repuso Magnus. Es solo que me cuesta imaginar a uno de los gloriosos protectores invisibles de los mundanos haciendo una vulgar visita. Esa vez, la sonrisa de Edmund fue la de siempre, brillante y atractiva, aunque no duró mucho. Bueno, me pidieron una tarjeta y no tenía ni la más remota idea de lo que querían decir. El mayordomo me negó la entrada con gran desdén. Supongo que no lo dejaste ahí. Claro que no, contestó Edmund. Me quedé esperando, y después de solo unos días tuve la oportunidad de seguir a Lee, la señorita Owens, y alcanzarla mientras cabalgaba por Rotten Row. La he visto todos los días desde entonces. ¿La seguiste? Me sorprende que la dama no alertase a algún policía. El brillo regresó al rostro de Edmund, que de nuevo volvió a ser dorado, azul y perla. Lynette te dice que tuvimos suerte de que no lo hiciera, añadió. Estamos prometidos. Eso sí que era una noticia. Los Nefilim solían casarse entre ellos, una aristocracia basada en la creencia de su propia santidad. De cualquier novia o novio mundano se esperaba que bebiera de la copa mortal y se transformara, por medio de una poderosa alquimia, en uno de los hijos del ángel. No todos sobrevivían a la transformación. Felicidades, exclamó Magnus, y se guardó sus inquietudes para sí. Acierto al pensar que la señorita West pronto ascenderá. Edmund respiró hondo. No, contestó. No lo hará. Edmund miró la caja que tenía en las manos.
Era un sencillo objeto de madera, con el símbolo del infinito dibujado en un costado con lo que parecía el extremo de una cerilla quemada. Esto es una Piscis, explicó. Contiene el espíritu del primer demonio que maté. Tenía 14 años, y fue el día que supe que había nacido para hacerlo, que había nacido para ser cazador de sombras. Magnus miró la cabeza inclinada de Edmund, sus manos de guerrero que aferraban la cajita, y no pudo evitar la compasión que nació en su interior. Edmund habló en una torrencial confesión ante su propia alma y ante la única persona que conocía que tal vez lo escuchara sin pensar que su amor era una blasfemia. Lynette cree que su obligación y su vocación es cuidar de la gente de su heredad. No desea convertirse en cazadora de sombras. Y yo tampoco lo deseo ni se lo pediría. Hombres y mujeres han perecido intentando ascender. Lynette es hermosa, valiente y obstinada, y si la ley dice que no me merece tal y como es, entonces la ley es una mentira. No puedo creer en su justicia. He encontrado la única mujer en el mundo a la que puedo amar, y ¿qué dice la ley de este sentimiento que sé que es sagrado? Para estar con ella, o tengo que pedir a mi amada que arriesgue su vida, una vida que para mí tiene más valor que la mía propia, o debo arrancar la otra parte de mi alma, deshacerme del propósito de mi vida y de todos los dones que el ángel me concedió. Magnus recordó a Edmund cuando saltó para atacar al demonio, como todo su cuerpo había transformado su inquieta energía en una determinación absoluta al ver al monstruo, cuando se lanzó a la lucha con la alegría natural y simple de alguien que hacía lo que había nacido para hacer. ¿Alguna vez has querido ser otra cosa? No, contestó Edmund. Se puso en pie, apoyó una mano en la pared y se pasó la otra por el cabello, un ángel humillado, salvaje y anonadado por el dolor. ¿Y qué ha sido de tu mala opinión del matrimonio? Inquirió Magnus. ¿Qué ha sido de lo de tener solo un bombón cuando podrías tener toda la caja? Era un estúpido, respondió Edmund, casi con violencia. Pensaba que el amor era un juego. No es un juego. Es más serio que la muerte. Sin Lynette, más me valdría estar muerto. ¿Hablas de renunciar a tu naturaleza de cazador de sombras? Manifestó Magnus con suavidad. Se puede renunciar a muchas cosas por amor, sin embargo. Nunca se debe renunciar a uno mismo. Es así como funciona todo esto, ven. Edmund se volvió rápidamente hacia él. Nací para ser guerrero y también nací para estar con ella. Dime tú cómo conciliar ambas cosas, porque yo no puedo. Magnus no tenía una respuesta. Estaba mirando a Edmund y recordando cuando, en su embriaguez, había pensado en el cazador de sombras como un bonito barco que podía navegar directo a mar abierto o estrellarse contra las rocas. Ahora podía ver las rocas, oscuras y quebradas, en el horizonte. Vio el futuro de Edmund sin ser cazador de sombras, cómo anhelaría el peligro y el riesgo, y cómo podría encontrarlo en las mesas de juego. Lo frágil que podría volverse una vez perdido su propósito. Y luego estaba Lynette, que se había enamorado del dorado cazador de sombras, de un ángel vengador. ¿Qué pensaría de él cuando solo fuera otro granjero galés despojado de su gloria? Sin embargo, el amor no era algo que se pudiera dejar de lado con facilidad. Llegaba muy raramente, solo unas pocas veces en una vida mortal. A veces solo llegaba una vez. Magnus no podía decir si Edmund Gerondel se equivocaba al aferrarse al amor una vez lo había encontrado. Pensaba que la ley Nefilim se equivocaba al hacerlo elegir. Edmund suspiró con abatimiento. Parecía agotado. Te ruego que me perdones, Vane, se disculpó. Estoy siendo infantil, gritando y pateando contra el destino, y ya es hora de dejar de ser un niño estúpido. ¿Por qué rebelarme contra una elección que ya está hecha? Si me pidieran que escogiera entre sacrificar mi vida o sacrificar la de Lynette todos los días por toda la eternidad, elegiría la mía sin dudar. Magnus apartó la mirada para no ver el naufragio. Te deseo suerte, dijo. Suerte y amor. Edmund hizo una pequeña reverencia. Te deseo que tengas un buen día. Creo que no volveremos a vernos. Se alejó hacia el interior del instituto. A unos cuantos pasos se detuvo vacilante. La luz que entraba por una de las estrechas ventanas de iglesia tornó su cabello en oro, y Magnus pensó que iba a volverse. Pero Edmund Gerondel no miró atrás. Apenado, Magnus regresó a la sala donde los cazadores de sombras y los subterráneos seguían enzarzados en una guerra de palabras. Ninguna de las partes parecía dispuesta a ceder. Magnus se sentía inclinado a rendirse, pensando que era una causa perdida. A través de la vidriera, las cortinas de la noche comenzaron a mostrar signos de abrirse para dejar paso al día, y los vampiros tenían que marcharse.
Me parece, dijo Camille mientras se ponía sus guantes escarlata, que otra reunión resultará ser tan inútil como lo han sido estas. Si los subterráneos continúan siendo unos malditos insolentes, dijo Starkweather. Si los cazadores de sombras continúan siendo unos asesinos santurrones, soltó Scott. Magnus no podía mirarlo a la cara, no después de lo de Edmund Geronde. No quería ver cómo morían los sueños de otro joven. Ya basta, exclamó Granville Fairchild. Señora, no me pida que crea que nunca he hecho daño a un alma humana. No soy estúpido. Y las muertes que han causado los cazadores de sombras han sido por la causa de la justicia y en defensa de los impotentes. Camille esbozó una sonrisa lenta y dulce. Si de verdad cree eso, murmuró, entonces sí que realmente es un estúpido. E- Eso dio pie a otro desagradable y agotador estallido de indignación por parte de los cazadores de sombras reunidos. A Magnus lo animaba ver a Camille defendiendo al chico. Camille apreciaba a Ralph Scott, pensó. Quizá incluso más que solo apreciarlo. Magnus podía esperar que lo eligiera a él, pero se dio cuenta de que no podía negar a Scott el afecto de Camille. Le ofreció el brazo mientras abandonaban la sala, y ella lo tomó. Salieron juntos a la calle. Y allí, en la mismísima puerta del instituto, los demonios descendieron. Demonios a cayeral, con dientes como cuchillas y anchas alas de cuero requemado como mandiles de herreros. Oscurecieron la noche, borrando la luna y barriendo las estrellas, y Camille se estremeció junto a Magnus, mostrando los largos colmillos. Al ver su miedo, Ralph Scott se lanzó contra el enemigo, transformándose, y derribó a uno sobre los adoquines, convirtiéndolo en una masa sangrante. Lo- Los cazadores de sombras también se lanzaron contra ellos, sacando armas de vainas y ropajes. Amalia Morgenstern, al parecer, había estado escondiendo una exquisita hacha bajo su miriñaque. Laderick Morgenstern corrió a la calle y ensartó al demonio con el que peleaba Ralph Scott. Desde el pequeño carro que transportaba su acuario, Arabella lanzó un grito de auténtico terror y se sumergió hasta el fondo de su inadecuado contenedor. A mí, Josia. Tronó Fairchild, y Josia Beibreat. No, Magnus recordó que su apellido era Bailan, se unió a él. Se colocaron ante el carro de Arabella y se prepararon para defenderla, sin dejar que ningún demonio atravesara la brillante línea de sus espadas. Silas Pangborn y Eloisa Ravenscar bajaron a la calle, luchando espalda contra espalda. Sus armas eran como manchas azules en las manos y sus movimientos estaban perfectamente sincronizados, como si se hubieran fundido en una única criatura feroz. De Quincy los siguió y luchó con ellos. La presencia junto a Magnus había desaparecido de repente. Camille lo había dejado y corrió a ayudar a Ralph Scott. Un demonio saltó sobre ella por la espalda y la cogió con sus garras como cuchillos. Ralph aulló de desesperación y pena. Magnus lanzó al demonio, roto en mil pedazos, al espacio. Camille cayó rodando sobre el pavimento, y Magnus se arrodilló y la cogió, temblorosa, entre sus brazos. Se asombró al ver el destello de las lágrimas en sus ojos verdes. Se asombró de lo frágil que era. Te ruego que me disculpes. Por lo general no me altero con tanta facilidad. Una mundana que decía la Buenaventura me dijo una vez que la muerte me llegaría por sorpresa, susurró Camille con voz temblorosa. Una superstición estúpida. ¿Verdad? Sin embargo, siempre deseo ser advertida. No temo a nada si se me avisa de que se acerca el peligro. Yo también estaría totalmente alterado si me hubieran estropeado el vestido unos demonios que no saben nada de moda, repuso Magnus, y Camille rió. Sus ojos eran como hierba bajo el rocío, y era valiente y bella y lucharía por su gente, y aún así descansaba contra su pecho. Fue en ese momento que Magnus se sintió como si hubiera dejado de buscar el amor. Magnus apartó la vista del encantador rostro de Camille para ver, casi con sorpresa, que los cazadores de sombras y los subterráneos no estaban discutiendo. En vez de eso, se observaban unos a otros, en medio de la calle, repentinamente tranquila, con los cuerpos de sus enemigos a su alrededor, derrotados porque ellos habían permanecido juntos. Había cierta sensación de sorpresa en el aire, como si los Nefilim ya no vieran a los subterráneos como demoníacos después de haber luchado juntos contra los verdaderos demonios. Los cazadores de sombras eran guerreros, los lazos de la guerra significaban mucho para ellos. Magnus no era un guerrero, pero había visto cómo los cazadores de sombras habían actuado para proteger a una sirena y a un licántropo. Esto también significaba algo para él. Quizás se pudiera salvar algo de esa noche. Tal vez lograran que esa loca idea de los acuerdos funcionara a pesar de todo.
Entonces notó a Camille moverse en sus brazos, y vio lo que ella estaba mirando. Miraba a Ralph Scott, y él la miraba a ella. Los ojos de Scott estaban llenos de dolor. El chico se puso en pie y descargó su ira en los cazadores de sombras. «¿Tu gente ha hecho esto?», rugió. «Nos queréis muertos. Nos atrajisteis aquí». «¿Estás loco?», le replicó Fairchild. «Somos Nefilim. Si os quisiéramos muertos, ya hace tiempo que lo estaríais. No necesitamos demonios que maten por nosotros, y te aseguro que no queremos que ensucien nuestra puerta. Mi hija vive aquí. No la pondría en peligro por nada que pudieras nombrar, y sin duda no por lo subterráneo». Magnus tuvo que admitir que no le faltaba razón. «Es vuestra gente quien ha traído esa inmundicia a nosotros», aulló Starkweather. Magnus abrió la boca para protestar, pero recordó la excesiva vehemencia que la reina de las hadas había mostrado al oponerse a un acuerdo con los cazadores de sombras, y sin embargo lo curiosa que había sido después con los detalles, como el lugar y la hora de los encuentros. De modo que cerró la boca. Fairchild lanzó a Magnus una mirada de condena, como si pudiera leer la culpa de todos los subterráneos en su actitud. «Si lo que dice Starkweather es verdad, habréis perdido la oportunidad de forjar un acuerdo entre nosotros». Se había acabado, y Magnus vio la rabia evaporarse del rostro de Ralph Scott mientras renunciaba a su lucha. Ralph miró a Fairchild con ojos claros y habló con una voz tranquila y vibrante. «No nos ayudaréis». «Muy bien. No lo necesitamos. Los licántropos nos cuidaremos de los nuestros. Me encargaré de que así sea». El licántropo esquivó la mano de Kinsey, que pretendía detenerlo, y no prestó atención a la seca respuesta de Fairchild. Solo mostró preocupación por Camille. La miró un momento. Camille alzó la mano y luego la dejó caer, y Ralph se dio la vuelta y se alejó tanto de los cazadores de sombras como de sus compañeros subterráneos. Magnus lo vio cuadrar los delgados hombros mientras se marchaba, un muchacho aceptando una pesada carga y asumiendo que había perdido lo que más amaba. Le recordó a Edmund Gerondale. Magnus no volvió a ver a Edmund Gerondale, pero lo oyó otra vez. Los cazadores de sombras decidieron que Magnus y Camille eran los más razonables de los subterráneos con los que se habían reunido. Dado que sus otras alternativas eran licántropos irritables y Alexei de Quincy, Magnus no pudo sentirse halagado por esa preferencia. Los Nefilim pidieron a Magnus y a Camille que asistieran a una reunión privada, para intercambiar información con el objetivo de seguir relacionándose, independientemente de Ralph Scott. En su petición estaba implícita la promesa de que los cazadores de sombras podrían ofrecerles su protección si Magnus o Camille la necesitaban en un futuro. A cambio, naturalmente, de información sobre magos o subterráneo. Magnus asistió a la reunión para ver a Camille, y por ninguna otra razón. Se dijo a sí mismo que no le quitaba el sueño en absoluto aquella lucha contra los demonios y en cómo se habían unido. ¿Qué es esto?, se extrañó Magnus. En esa reunión no oficial solo había presente un puñado de cazadores de sombras en vez del grueso de los representantes de la clave. Solo Granville Fairchild, Silas Pangborn y Josiah Bailand estaban allí. Los tres cazadores de sombras se hallaban en la pequeña sala. Gritos de agonía resonaban en las paredes cubiertas de tapices y el techo abovedado, y los Nefilim parecían ser totalmente indiferentes a ellos. Un joven cazador de sombras llamado Edmund Gerondale ha deshonrado el nombre de su familia y traicionado su vocación para lanzarse a los brazos de una mundana, explicó Josiah Bailand, sin mostrar ninguna emoción. Le están quitando las marcas. ¿Y que te quiten las marcas?, preguntó Magnus lentamente. ¿Es así? Es ser reconvertido en algo inferior, respondió Granville Fairchild con voz fría, aunque su rostro estaba pálido. Va contra la voluntad del ángel. Es muy doloroso. Magnus se sintió helado de horror. Sois unos bárbaros. ¿Quieres correr en su ayuda?, lo retó Bailand. Si lo intentas, cada uno de nosotros intervendrá para matarte. No oses cuestionar nuestros motivos o nuestra forma de vida. Hablas de algo más elevado y noble de lo que puedas llegar a entender. Magnus oyó otro grito, y este se transformó en sollozos desesperados. El brujo pensó en el brillante chico con el que había pasado una noche en un club, su rostro radiante y libre de dolor. Ese era el precio que los cazadores de sombras le ponían al amor. Magnus fue a dar un paso adelante, pero los cazadores de sombras se interpusieron con las espadas desenvainadas y los rostros severos. Un ángel con una espada de fuego, proclamando que Magnus no pasaría, no podría haber expresado mayor convicción de su propia virtud.
Oyó los ecos de la voz de su padrastro en su cabeza: hijo del demonio, semilla de Satán, nacido para ser maldito, abandonado por Dios. El prolongado grito solitario de un muchacho sufriente al que no podía ayudar heló a Magnus hasta la médula, como agua fría filtrándose hasta encontrar una tumba. A veces pensaba que todos habían sido abandonados, todas las almas de la tierra. Incluso los Nefilim. No se puede hacer nada. Vámonos, le dijo Camila al oído. Su mano era pequeña, pero lo sujetaba por el brazo con firmeza. Era fuerte, más fuerte que Magnus, quizá en todos los sentidos. Creo que Fairchild crió a ese chico desde que era pequeño, pero lo está echando a la calle como si fuera basura. Los Nefilim no tienen piedad. Magnus dejó que se lo llevara a la calle, lejos del instituto. Le impresionaba que ella siguiera tan tranquila. Camille tenía fuerza, pensó Magnus. Deseó que ella le pudiera enseñar el truco para ser menos frágil y no sentirse herido con tanta facilidad. He oído que nos vas a dejar, ven, dijo Camille. Lamentaré verte marchar. The Quincy organiza las fiestas más famosas, y he oído que tú eres el alma de cualquier fiesta a la que asistes. Siento marcharme, la verdad, se sinceró Magnus. Y puedo preguntar por qué, repuso Camille, con su hermoso rostro alzado. Y los verdes ojos brillantes. Pensaba que Londres te había gustado y que podrías quedarte. Su invitación era casi irresistible. Pero Magnus no era un cazador de sombras. Podía sentir piedad por alguien joven que sufría. Ese joven licántropo, Ralph Scott, contestó Magnus, abandonando cualquier fingimiento. Está enamorado de ti. Y me pareció que tú lo mirabas con cierto interés. ¿Y si eso fuera cierto? Preguntó Camille, riendo. No me pareces de la clase de hombre que se aparta y renuncia a lo que quiere en beneficio de otro. Ah, pero no soy un hombre. ¿O sí? Tengo años por delante, y tú también, añadió, y eso también era magnífico, la idea de amar a alguien y no temer perderlo pronto. Pero los licántropos no son inmortales. Envejecen y mueren. Ese chico, Scott, solo tiene una oportunidad para amar, mientras que yo podría irme y regresar más adelante y encontrarte aún aquí. Ella es un seductor mohín. Podría olvidarte. Magnus se acercó a su oído y le dijo: si lo haces, tendré que obligarte a que me recuerdes llamando tu atención. Le puso las manos abiertas sobre la cintura y notó la suavidad de la seda del vestido bajo los dedos. Sintió el subir y bajar de su cuerpo bajo su tacto. Le rozó la piel con los labios y notó el escalofrío que la recorrió. Ama al chico, le susurró. Dale su felicidad. Y cuando regrese, dedicaré una era entera a admirarte. ¿Toda una era? Quizá, respondió Magnus bromeando. ¿Qué dice el poema de Marvel? Y recitó: 100 años pasarán alabando vuestros ojos y vuestra frente contemplando, 200 para adorar cada seno, pero 30.000 para el resto, al menos una era para cada porción, y la última era mostrará vuestro corazón. Camila había alzado las cejas ante la referencia a sus senos, pero los ojos le brillaban. ¿Y cómo sabes que tengo un corazón? Magnus alzó también las cejas, sorprendido. He oído decir que el amor es fe. Si tu fe está justificada, repuso Camille, solo el tiempo lo dirá. Antes de que el tiempo nos diga nada más, continuó Magnus, te ruego humildemente que aceptes una pequeña muestra de mi consideración. Metió la mano en el interior del abrigo, que estaba hecho de una tela azul finísima y que esperaba que Camille encontrara deslumbrante, y sacó un colgante. El rubí destelló bajo la luz de una farola cercana, su corazón del intenso color de la sangre. Es bonito, dijo Magnus. Muy bonito. Parecía divertida ante lo corto que se quedaba con ese adjetivo. No es digno de tu belleza, claro, pero, ¿qué lo sería? Tiene una cosita a su favor, aparte de la belleza. Hay un hechizo en la joya, te avisará cuando haya demonios cerca. Camila abrió mucho los ojos. Era una mujer inteligente, y él vio que comprendía todo el valor de la joya y el hechizo inherente a ella. Magnus había vendido la casa de Grosvenor Square, ¿y qué más podía hacer con las ganancias? No se le ocurría nada más valioso que comprar una garantía que mantendría a salvo a Camille, y que haría que lo recordara con agrado. Pensaré en ti cuando esté lejos, le prometió Magnus, mientras le ponía el colgante alrededor del cuello. Quiero estar seguro de que no temes a nada. La mano de Camille voló, como una blanca paloma, hasta el reluciente corazón del colgante y luego la apartó. Miró a Magnus a los ojos. En justicia,
Debo darte algo para que me recuerdes, dijo sonriendo. Oh, bueno, repuso Magnus mientras ella se le acercaba. Colocó las manos en el pequeño círculo de seda de su cintura. Antes de que sus labios encontraran los de ella, murmuró, si es por la causa de la justicia. Camille lo besó. Magnus ocupó un instante de su pensamiento en hacer que la farola ardiera con más intensidad, y la llama en el interior de la jaula de hierro y vidrio cubrió toda la calle de una suave luz azul. Abrazó a Camille y a la promesa de un posible amor, y en ese cálido instante todas las estrechas calles de Londres parecieron ensancharse, y pudo incluso pensar bien de todos los cazadores de sombras, y de uno más que del resto. Ocupó otro momento en desear que Edmund Gerondel encontrara consuelo en los brazos de su hermoso amor mundano, y que tuviera una vida por la que valiera la pena todo lo que había sufrido y perdido. El barco de Magnus zarpaba aquella misma noche. Dejó a Camille para que fuera en busca de Ralph Scott y él subió a bordo de su vapor, un magnífico trasto de casco de hierro llamado Persia que había sido construido con las últimas invenciones mundanas. Su interés en el barco y su ilusión por la aventura que comenzaba hizo que lamentara menos su partida, pero incluso así, permaneció junto a la barandilla mientras la nave se internaba en las aguas de la noche. Miró por última vez la ciudad que dejaba atrás. Años después, Magnus regresaría a Londres junto a Camille Belcourt, y no lo encontraría como lo había soñado. Años después, otro desesperado joven Gerondel con ojos muy azules llegaría a su puerta, temblando por el frío de la lluvia y su propia desdicha, y a ese, Magnus podría ayudarlo. Pero en aquel momento Magnus no sabía nada de eso. Solo se quedó en la cubierta del barco y observó Londres, con todas sus luces y sombras, perderse en la distancia.